8:45. En este segmento tenemos a un experto en sequía. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Ustedes saben que el gobierno ha destinado 70 millones de quetzales para atender más de 900 comunidades del corredor seco afectadas o en vulnerabilidad de hambruna debido a la sequía de este año. Y hablamos de sequía en 2012, cuando el año pasado por esta época hablábamos de derrumbes, de catástrofes por las lluvias, y hace 2 años hablábamos de Ágata. Y según nuestro experto, hay una sequía más grave que podría venirse el próximo año. De eso vamos a hablar con Juan Carlos Rosito. Él es investigador del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Aldívar. Muy buenas noches, Juan Carlos. Adelante. Buenas noches. Podríamos empezar definiendo sequía de manera muy breve. Es el déficit de disponibilidad hídrica para el sistema ecológico y el sistema social. En Guatemala se ha venido desarrollando, en primer término, la sequía climática, es decir, que disminuyen los niveles de precipitación. En segundo lugar, se desarrolló la sequía hidrológica, disminuye la disponibilidad hídrica en los suelos, así como en los caudales y los mantos freáticos. En tercer lugar, se ha desarrollado la sequía agronómica, es decir, cuando ya empezamos a tener problemas en los sistemas productivos agrícolas. Los principales departamentos afectados son Zacapa, Chiquimula, el norte de Guatemala, el Progreso, Baja Verapaz y el sur de Quiché. Básicamente ahí hemos evidenciado que existe una precipitación hasta el mes de agosto debajo del 50% del promedio histórico. En ese sentido, nosotros como sociedad, en este fenómeno que cada vez ha sido más recurrente, más intenso y cada vez con mayor frecuencia, es que la sociedad como no está preparada para planificar el recurso hídrico, porque históricamente es un recurso que hemos tenido como asegurado. En segundo lugar, las respuestas institucionales y sociales son reactivas. En lugar de tener respuestas que nos lleven a soluciones definitivas en el mediano y largo plazo, estamos utilizando respuestas de muy corto plazo y que no resuelven la problemática de manera adecuada. Yo tengo muchas preguntas, sí. si se puede hacer. Tengo la primera, ¿y qué causa esta sequía? ¿Y en qué fase de sequía vamos? Es una sequía climática la que hemos visto en este año, pero todavía no podemos decir que se han afectado los mantos freáticos ni los caudales de los ríos. Sí, desde el momento en que ha disminuido la precipitación en un 50%, ya tenemos sequía hidrológica y agronómica, porque ya tenemos repercusiones en los sistemas productivos, en donde hemos observado que los principales actores afectados son los agricultores de subsistencia, porque dependen totalmente de las lluvias. ¿Qué es más caro, Juan Carlos? ¿Una sequía o un invierno muy copioso? ¿Qué es más caro para un estado enfrentarlo? Los efectos, la variabilidad climática en cualquiera de sus extremos, ya sea manifestada con el déficit de precipitación, así como en los eventos extremos con excesos de precipitación, son igualmente dañinos para la sociedad, para las inversiones económicas, para la muerte. Incluso hemos tenido algunas referencias de prensa que existen más de 39 fallecimientos debido a desnutrición crónica y aguda relacionados con la sequía que actualmente estamos viviendo. Vamos a terminar ahí con su exposición, a pesar de que lo interrumpimos con 2 preguntas, comentamos ahora y luego concluye usted, Juan Carlos. Muy bien. Bueno, técnicamente no tengo nada que decir porque está muy bien expuesto, o sea, técnicamente las cosas son como son. A mí lo que me sorprende y hasta me avergonzaría es en un país que las lluvias, o sea, el agua que cae todos los años, incluidos los años de sequía, como quedaría para todo después de tantos años sigamos sin tener un plan hidrológico que se traduzca en embalse, que se traduzca en pantano, en sistemas de riego que puedan administrar razonablemente bien el agua. Porque esto es secuencial, entonces cuando las autoridades públicas a través de Conred o de otras manifestaciones, ay, qué pena, o tenemos un año malo, o tenemos un año bueno, la pregunta es, oiga,
Así venimos desde hace miles de años. Y ahora, si a eso le metemos otros efectos, obviamente tiene más incidencia. ¿Cuál es la razón de no hacer eso en un país que además hay montañas, hay ¿Puedo ensayar yo una respuesta? Bueno, que hemos desmantelado, gracias a esa corriente neoliberal de pensamiento, hemos desmantelado el sector público agrícola en este país, que antes, sobre todo en los años de los gobiernos militares, desarrolló grandes sistemas de riego que han hecho próspero, por ejemplo, un valle como el de La Fragua, o parcelamientos, La Fragua en Zacapa, parcelamientos como La Blanca y Ocós en el sur de San Marcos. Lo que pasa es que no hemos vuelto a tener esas grandes obras que al final solo puede financiar el Estado, señores, porque no son estos campesinos pobres quienes van a poder financiarlas. Sus tierras van a tener mucha más plusvalía y mucha más productividad, pero tiene que ser el Estado quien tiene que llegar hasta ellos. Y yo sí estoy de acuerdo. A mí me encantaría que Juan Carlos nos respondiera a la hora de reaccionar frente a nuestras opiniones, si eso que tú has dicho, estos embalses, estos sistemas de irrigación, ¿qué otra clase de métodos tenemos que seguir para prevenir estas sequías cíclicas que sufre el país? 3 años de sequía, eso es mucho. Imagínense, y nos hizo la memoria él que en el 2009 también fue un año seco, y el otro año va a ser seco. O sea, hay algo que se le puede reconocer al Estado, y que es que tiene una capacidad de reacción mucho mejor que en el 2001, cuando fue la hambruna en Jocotán y Camotán, que tuvieron que reaccionar cuando los niños estaban muriendo por montones. Ahora, hay una Conred que funciona. Hay una Conred que funciona, pero también y una hay un vicepresidenta sistema... que agarra el helicóptero de inmediato y se va a ver el albergue y esas cosas. No, yo voy a un nivel más adelante. Hay una Secretaría de Seguridad Alimentaria que tiene al menos una idea de dónde hay puntos de conflicto. A ver, el presidente es cierto, está buscando donaciones de alimentos, tienen que ir cada 22 días a las comunidades, están buscando el dinero, no tienen los 70 millones todavía, pero saben que los necesitan y se están adelantando a algo peor. Hace 8 años eso no sucedía. Pero eso palía el hambre este año. Claro. ¿Y el que viene? Mi punto ¿Otros 70 millones? En el presupuesto debería estar incluida esa reacción al fenómeno atmosférico que viene durante la a nuestra vulnerabilidad climática. Sí, pero yo es que creo que estamos hablando temas etéreos. La pregunta es, ¿por qué no se hace un pantano en un lugar donde se pueda hacer un pantano? Esa es la pregunta. Todo lo demás es dinero que vas gastando todos los años y no es inversión. Porque no se recoge agua, porque no se embalsa. Esa es la pregunta. Pero es que ese sería como algo todavía mucho más previsorio que... Pues que lo que vamos, lo demás es gasto diario. Pero si no somos capaces ni siquiera de prever con un año de anticipación, o sea, esos proyectos tienes todavía que discutirlo todavía más a profundidad. No es solo decir, hagamos un pantano, es que el Estado no tiene capacidad de prever qué es lo que le va a suceder en los siguientes 2 meses en términos del clima. Bueno, y creo que tiene que prever ahora qué es lo que va a pasar si se cumplen las profecías de Juan Carlos. La hambruna del año que viene, o sea, y no solo la del 2013, sino que probablemente la de 2014. Para mí ese era el primer punto, o sea, lo que estás diciendo tú, Paola, cómo se va a atender a la gente que se va a ver afectada por esta sequía y qué sistema va a estar ya puesto por el gobierno para que estas personas no sufran más, porque sus cosechas se van a ver afectadas, porque se les van a acabar, el maíz se va a acabar y no van a tener suficiente frijol tampoco y bueno, van a pasar hambre. Eso por un punto. Pero yo también quería hablar de qué pasa con los ríos. O sea, los ríos ahora se están... el gobierno ha planteado la estrategia de cambiar la matriz energética para no usar tanto combustible fósil y usar combustible hidroeléctrico, energía que viene de las hidroeléctricas. Y yo miro aquí una falla sistémica en esa estrategia, porque qué tal que estamos con estas sequías y esos ríos se secan y entonces no vamos a tener esa supuesta energía que tendría que venir de ahí, que es más limpia y más barata. Entonces, eso por otra parte. Y en tercer lugar, yo creo que hay un asunto jurídico institucional, el marco regulatorio, que hablamos de la famosa ley de aguas y no existe, y yo creo que la ausencia de esa regulación complica toda esta situación. Pero ahí será que nos explique. ¿Tú no ves que cada vez que decimos tenemos que atender el hambre que se va a dar, estamos focalizando las energías en un problema coyuntural y no con visión estratégica? Yo creo que el punto número 1 no es ese. No significa que eso es lo urgente, pero no es lo importante. Lo importante es cómo construimos una presa, un embalse, para que dentro de 2 años no estemos pensando en esto. El problema es, como tú dices, ¿cómo vamos a arreglar el problema de la hambruna?
mañana, ¿cómo vamos a arreglar el problema? Y nadie piensa cómo vamos a arreglar algo para que el problema de la hambruna no Le damos la se dé. palabra a Juan Carlos. Es lo mismo cuando se derrumba, hay derrumbes y todo Es eso. que es distinto, Tampoco- una cosa es prever la contención y otra cosa es por luchar distintas contra la causas. incidencia. Señores, Es que le es damos distinto. la palabra a Sí, Juan Carlos. nos concluye esta discusión. Muchas gracias. Las respuestas a este fenómeno de sequía y en general a los fenómenos nuevos que estamos enfrentando como sociedad climáticos debe ser sistémica. Debemos abordar en el sistema institucional, generar capacidad de respuesta, tener un marco regulatorio adecuado y tener instituciones que nos apoyen a la hora de una crisis, así como instituciones que sean capaces de prever los problemas que podemos tener en un futuro. En el sistema económico, pues debe organizarse para proteger todas las inversiones, el capital invertido que tenemos en Guatemala. En el sistema social debemos mejorar los índices de desarrollo humano, mejorar educación, mejorar salud. ¿Por qué? No podemos pedirle a una población que afronte una sequía si no tiene capacidad, si no tiene una seguridad adecuada. Y en el sistema ambiental debemos conocernos. Nos estamos enfrentando a nuevas características del clima que debemos saber cómo abordarlas. Juan Carlos Rosito, gracias por acompañarnos en esta jornada. Vamos rápidamente a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco con más de Domingo a las 8:45.